Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Gustavo Melgar, soy presidente de la cooperativa Fresas de Apaneca y presidente también de la Red Nacional de Productores de Fresa de El Salvador. Pues comentarles que también somos productores orgánicos, ¿verdad? De cultivos de fresa, de hortalizas, ¿verdad? Llevamos en el mercado produciendo alrededor de unos 14 años a nivel nacional, ¿verdad? Nuestra técnica o nuestro trabajo es prácticamente ha sido nacional aquí en El Salvador y nos hemos especializado fuera en el país, ¿verdad? Pero en esta charla pues no lo vamos a hablar de la fresa, sino que vamos a hablarles sobre lo que también hemos logrado a nivel nacional, sobre los huertos orgánicos. Así que vamos a iniciar este módulo, que es el módulo número 1, ¿verdad? Iniciándolo sobre el primer concepto que todos decimos, ¿verdad? ¿Qué es un huerto orgánico? ¿Verdad? ¿Qué es un huerto orgánico? Un huerto orgánico es aquel en donde ustedes, desde la semilla hasta el suelo, el agua, los fertilizantes y todo el proceso que ustedes utilizan desde siembra hasta cosecha y post cosecha es de una semilla original, ¿verdad? Puede ser original, llamamos nativa. Si no es nativa, no tiene que ser, digamos, transgénico. ¿Cómo se sabe que es transgénico? Ustedes aquí en el país se pueden conseguir semillas nativas, son un poco más caras, pero desde ahí, desde el inicio, desde cero, podemos tener nosotros la seguridad y la certeza de tener un huerto y unos cultivos orgánicos. El concepto orgánico tiene una gama bastante grande y una de ellas es lo que es el elemento humano. El elemento humano que es la persona que trabaja dentro del huerto. En este caso, pues puede ser ustedes, cada uno de ustedes, puede ser alguna persona designada por ustedes, pero si esa persona, con el respeto debido, ustedes o la persona que ustedes designen, no tiene ese amor por lo que está haciendo, por el cultivo, por las hortalizas, ¿verdad? Que van a sembrar, pues no les va a funcionar. Debemos de tener esa pasión, ese amor. Entonces, a lo largo de estos talleres lo vamos a ver. Así que espero pues que sea de su agrado y estamos a sus órdenes. Me adelanto, ¿verdad? Ya me presenté también, ¿verdad? Entonces, ahí está una parte, digamos, de mis referencias, ¿verdad? Como productor nacional, también soy investigador acreditado por Radisal de CONACYT de El Salvador, ¿verdad? Lo más, pues, irrisible, ¿verdad? Que pues no soy digamos, agrónomo, ¿verdad? Tengo cierto conocimiento, ¿verdad? Pero soy licenciado, digamos, en mercadeo, pero mi práctica o mi fuerte ha sido durante todos estos años, ¿verdad? En los cultivos orgánicos, ¿verdad? A nivel nacional. Vamos a iniciar con lo siguiente, diciendo qué es un agricultor. Un agricultor tiene que ser paciente, tenaz, perseverante, obstinado, amoroso y visionario. Si ustedes no tienen, ustedes tienen que tener, perdón, cada una de esas cualidades. Y esas cualidades nos van a dar nosotros como agricultores desde el momento que ustedes empiezan a sembrar. Desde ese momento, perdón, desde ese momento ustedes ya se convierten en un agricultor. Ya sea que siembren un tomate, una lechuga o cualquier tipo de hortaliza, usted ya se convierte. Recuérdense que la agricultura es muy amplia, es extremadamente amplia. Lo que pasa es que en nuestro medio creemos que todo se nos hace rápido. Entonces perdemos la visión de ser pacientes en nuestros cultivos, ¿verdad? Igualmente tenemos que ser tenaces, ¿verdad? O sea, la tenacidad, la perseverancia, perdón, la constancia. A la vez, nuestras abuelitas decían que
a las plantas debemos de hablarles, ¿verdad? Entonces, si no, es parte de, ¿verdad? O sea, tenemos que tener ese carisma, ese amor, ¿verdad? También por la naturaleza, ¿verdad? Igualmente tenemos que tener una visión. ¿Cuál es la visión hasta dónde queremos llegar? O sea, no podemos decir, voy a sembrar tal cultivo y no sé hasta dónde voy a llegar. No, tenemos que tener un objetivo claro. Hasta dónde queremos llegar, ya sea en su patio de su casa o una finca o desde una finca. Deben de tener una visión clara, porque si no hay una visión, a medio camino se pueden quedar. Y eso lo he visto en varios lugares aquí en el país y afuera del país. Entonces tenemos que tener esa visión clara, ¿verdad? De qué es lo que queremos lograr. Y no solamente que a los 15 días de sembrado, por ejemplo, perdón, ustedes sembraron un rábano y no les germinó igual, entonces ustedes pueden decir, bueno, hasta aquí llegué, ya no sigo con el huerto, no voy a seguir, no se me dio, no tengo la mano, o no sé, o algo, cualquier excusa pueden poner. Pero ahí ya no están cumpliendo en la parte que hablamos, que tienen que ser ustedes perseverantes, ¿verdad? Que tienen que ser tenaces, que tienen que ser obstinados, ¿verdad? Entonces, el detalle es que si ustedes, como pueden, dentro de la charla pueden ver muchas personas que ya tengan una cierta experiencia en los huertos, ¿verdad? Entonces, antes que nada voy a hablar de una forma general, ¿verdad? Una forma un poco no muy técnica, después nos vamos a ir extendiendo a ser un poco más técnico, pero ahora en este módulo nos vamos a enfocar en la parte más general para que sea más comprensible. Entonces les pido las disculpas del caso también. Si soy bien puntual en ciertas cosas que tal vez algunos de ustedes ya sepan o ya lo están haciendo. Entonces, de antemano les pido las disculpas, ¿verdad? Pero sí necesito, como no, necesito empezar de cero, como si ustedes empezaran de cero. ¿Por qué utilizamos la agricultura orgánica? Porque respetamos la vida, protege la salud de los productores, de los trabajadores, sobre todo de los consumidores, protege y recupera las tierras y recursos naturales. Sobre la agricultura convencional, ¿verdad? Ataca las causas de los problemas agronómicos, promueve el respeto y la convivencia de la naturaleza. No me voy a detener en cada una de ellas para no aburrirlos, pero solamente les voy a decir algo bien cierto, bien clave que he visto durante todos estos años en siembras orgánicas. Todo productor orgánico tiene una cualidad que es su salud. Lo hace por salud. Yo creo que ustedes lo van a hacer por salud. Nosotros que somos productores de fresa, yo pienso que esa fresa se la van a comer mi familia, ¿verdad? Mis hijos, mis hijas, todo eso, yo pues, toda mi familia, yo pienso que se la va a comer. ¿Por qué? Entonces pienso que le tengo que dar lo mejor, igual que los consumidores, ¿verdad? O sea, pensamos en una parte comercial, pero en la parte del huerto, pensemos que esa lechuga que ustedes van a sembrar, ese tomate se lo van a comer sus hijos, ¿verdad? Entonces, es muy importante. No tienen idea lo importante que es la agricultura cuando se lleva de una forma orgánica. ¿Por qué no utilizamos los químicos? ¿Verdad? Es muy cierto. La contaminación global, que todos sabemos, es más palpable que nosotros mismos. Entonces, el cambio climático ya está presente y lo vamos a tener durante muchos años, queramos o no, ya se quedó. Entonces, nosotros como seres humanos nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Entonces, hay ciertos datos que ustedes pueden buscar, digamos, en internet, pero los agroquímicos causan alrededor de unos 50,000 muertes al año. Y eso que pues son datos bastante conservadores. Y a nivel de mundial, son los 3 millones de personas intoxicadas, pero es un dato bastante conservador.
Entonces, el daño que hace a la salud, directa o indirectamente, utilizar un químico, y que es un producto químico, son aquellos pesticidas, herbicidas o fungicidas que se utilizan para el control de los insectos y el control de los hongos y bacterias. Igualmente que los fertilizantes, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los daños que provocan en los cultivos cuando se utilizan los agroquímicos? No me voy a tener mucho en leérselos, pero desde el suelo, aire, ¿verdad? Que ustedes lo van a ver, suelo, aire y agua. Esos son los tres componentes más graves que los agroquímicos hacen. Y les voy a poner un ejemplo. Ahora en invierno ustedes ven los ríos, con todo respeto, y parecen horchata. Es toda la capa fértil que se lava de los cerros, aunque ustedes vean cerros frondosos y verdes, la capa se está lavando, se lava la capa fértil. La capa fértil de los suelos son 30 centímetros. Abajo de los 30 centímetros tenemos piedra, arenas, arcillas, ¿verdad? Y diferentes tipos de minerales que no tienen el componente del humus o de la tierra para poder germinar, para que las raíces puedan germinar. Entonces, esos 30 centímetros se están perdiendo año tras año, perdón, y se están lavando. Eso, El Salvador, según la FAO, ¿verdad? Va a perder su capa fértil de aquí al año 2050 en casi un 50%. ¿Qué significa? Que nos vamos a quedar sin suelos fértiles. Es una realidad. Pensemos en nosotros, si llegamos a cierta edad, pensemos en nuestros hijos o en los hijos de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar realmente si no tomamos conciencia de que hoy por hoy estamos perdiendo demasiado suelo fértil? Y la base de todo cultivo es el suelo. Lógicamente es el aire y es el agua, que también lo vamos a ver. Ya vimos que es una agricultura orgánica, ¿verdad? Pero lo más importante, y yo rescato sobre esto, que la agricultura orgánica, hay una palabra bien clave que es ciclo biológico. Yo le puedo poner de todo, fertilidad del suelo, uso de agua, etcétera, etcétera. Pero fíjense en algo. Veamos el ciclo biológico. Todo ser humano, todo ser vivo sobre la Tierra tiene un ciclo biológico. Y las plantas tienen un ciclo biológico. Y ese ciclo biológico se interrumpe cuando un agente externo, no natural, llega y contamina. Entonces, ¿qué sucede? Se rompe ese ciclo biológico. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, se rompe el ciclo biológico cuando las abejas, usted aplica un herbicida, un fungicida, y eso queda en el aire. Vienen las abejas, pasan por ahí, y quieras o no, se mueren. O algunas logran llegar a la colmena y ahí mueren. Esa es una de tantas razones por qué las abejas se están muriendo. Otro rompimiento del ciclo biológico que yo les voy a mencionar, puedo mencionarles muchos, pero les voy a mencionar tres. Esas son las abejas, de ahí vienen los insectos benéficos para los cultivos, y hay insectos que no son muy buenos, pero los benéficos se comen a los malos, por decirlo así. Entonces, si usted utiliza un producto químico para combatir los insectos, usted va a un agroservicio y le dice, mire, yo necesito algo para combatir ¿qué? El trips o la mosca blanca. Vienen y le recomiendan un producto, voy a decir un nombre comercial, discúlpeme, pero sí los tengo que mencionar, un karate. Viene, usted aplica el karate y mata, pues, a su insecto, a su mosca blanca, pero también mata al insecto biológico bueno, ¿me entiende? Mata a los dos, mata al bueno y mata, por decirlo así, al malo, ¿verdad? Entonces, ese ciclo biológico se rompió. ¿Por qué? Por un ente externo, que fue un ser humano que quería producir y quería sacar dinero, por decirlo algo, de una producción comercial, o
quería comer sin que se vieran, o quería decir, mi lechuga no tiene, es nítida, no tiene gusanos, pero no sabe todo el cóctel químico que se están comiendo. Entonces, esa es una ruptura de ciclo biológico. Otra ruptura de ciclo biológico es la aplicación de abonos nitrogenados. ¿Qué son los abonos nitrogenados? Son aquellos que contienen componentes químicos, llámese nitrógenos o nitratos, perdón, nitratos, que estos nitratos lo que hacen es, le dan fertilidad solamente a la raíz, pero acidifican el suelo. ¿Qué significa? Lo vuelven ácido. En esta pandemia todos hemos visto que mantener un cuerpo alcalino es muy bueno, ¿verdad? Pero más que todo, la parte del pH del suelo y el pH también del cuerpo. Las plantas tienen también su pH, ¿verdad? Y ese pH pues se ve rompido, se ve roto mediante un agente externo no natural, que es un abono nitrogenado, que rompe las membranas del suelo. La planta va a crecer, pero vuelve estéril al suelo, ¿verdad? Entonces, les mencioné solo 3 factores de rompimientos biológicos, ¿verdad? Naturales que el hombre, nosotros mismos, rompemos. Ustedes pueden ver un huerto precioso, pero aplicando nitrógenos y el suelo se vuelve estéril. Yo he visto suelos prácticamente ya muertos, ¿verdad? Entonces, la agricultura orgánica viene como a cambiar todo eso, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver, ¿verdad? Durante la presentación. Ya vimos los 3 componentes, ¿verdad? Que los seres humanos hacemos, bueno, que contaminamos. Le voy a comentar, es algo bien triste que nosotros a veces hablamos sobre no contaminar, reciclar, etcétera, etcétera. Eso es bueno. Pero saben que ustedes, el hecho de tomar su vehículo, y solamente por decirlo, todos tomamos nuestro vehículo para nuestro trabajo, lugar, para nuestra escuela, para donde sea. Tenemos una huella de carbono, contaminamos. Y esto no lo vemos, ¿verdad? Al comprar cualquier producto, contaminamos, estamos contaminando. Al comprar una camisa, un pantalón, todo es un acto de contaminación. Entonces, va a decir, Gustavo, pero entonces no compremos nada. No, o sea, tenemos que ser más responsables. Por ejemplo, está comprobado que cada ser humano al día contamina lo que 5 árboles purifican. O sea que imagínense, nosotros cada día contaminamos lo que a un árbol le cuesta limpiar 5 árboles. Entonces, si multiplicamos nosotros 5 árboles por 30, por cada ser humano, estamos hablando de ¿cuánto? De 5 por 3, 1500 árboles, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Que hay que sembrar para contrarrestar al mes la contaminación de un ser humano. Hoy multipliquemos eso por 12. ¿Cuánto es esa cantidad? Entonces, esa es la huella de carbono que tenemos, solo para purificar aire. No estamos hablando de purificación de suelo, que es otra grave situación. No hablemos de la purificación del agua, que es lo más serio que tenemos. O sea, sabemos que nuestra agua de nuestras ciudades vienen de los ríos, lógicamente, y tienen ciertos tratamientos. No me voy a meter a hablar sobre los tratamientos que hay porque no es el tema. Pero lógicamente ahí ustedes conocen cuál es el tratamiento que se les da. Sodios, cloros, que son agentes no biológicos. Por eso países desarrollados como Israel, Holanda, utiliza agentes biológicos para descontaminar agua, suelo y aire, ¿verdad? Más que todo agua. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en ese rompimiento del ciclo o qué pasa con esta contaminación que se da?
que llega un tiempo que la tierra, ¿verdad? Lógicamente la vamos degradando nosotros como seres humanos. Pero si no tenemos un paro, ¿verdad? A eso, la tierra pues llega a un punto de inflexión, ¿verdad? Y es lo que está pasando ahorita, un desequilibrio en todo el sistema climático global, ¿verdad? La tierra se está defendiendo, se está regenerando de un acto directo o indirecto del hombre. Porque también hay actos indirectos, que no es el tema, pero tal vez en otra charla se lo puedo explicar. ¿Por qué le pongo la contaminación del aire? Fotos de nuestro querido San Salvador, ¿verdad? Lo conocemos perfectamente, pero ¿por qué lo coloco? Porque las plantas también, ustedes saben, transpiran, respiran y están respirando la contaminación que todos nosotros, todos los días, lanzamos, así como la pobre mujer que está, la pobre señora, disculpe, que está ahí tapándose del smog, ¿verdad? Y a veces tenemos problemas bronquiales, ¿verdad? Perdón, problemas de sinusitis, etcétera. Por todo eso, imagínense las plantas, lo que ellas respiran. Yo les voy a decir qué es lo que van a hacer en sus huertos para poder tener un medio de purificación natural en sus huertos. Igualmente con la contaminación de los suelos, ¿verdad? Me pasa, me dejo esta filmina que dice peligro cultivo contaminado con plomo, por la razón de que casi en nuestro país los suelos se ven como el lado derecho. La gran mayoría en verano se ven como el lado derecho y los ríos se ven, pues, no color blanco, sino que color amarillo, ¿verdad? Por toda la cantidad de pesticidas que lanzamos. Lógicamente, en invierno todo cambia. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos la bondad de que nuestro país nos llueve en 4.000 milímetros al año, que es una cantidad exorbitante. Israel les dio en 500, 600 milímetros. Holanda, pues casi la cantidad similar. Le pongo esos parámetros a esos países, pero Holanda e Israel casi son los graneros de Europa, ¿verdad? Entonces, y son países que Holanda, les pongo un ejemplo, tiene el doble casi de El Salvador, pero tiene una tecnología impresionante. Entonces, ellos han aprendido a poder lo que nosotros estamos hablando ahorita, ellos ya lo hicieron hace 30, 40 años o más atrás. Nosotros todavía nos falta mucho por llegar a eso. Ojalá que de aquí salgan muchas personas que quieran hacer un cambio radical en su vida, porque si no, pues todo este esfuerzo que está haciendo, ¿verdad? Kiria, ¿cómo se llama la compañía? AFP, pues se puede quedar, digamos, en el olvido y eso pues puede ser triste. Entonces, yo los invito, pues ahorita viendo todas estas filminas a que hagamos un cambio, ¿verdad? Radical. Igualmente nuestros ríos, sabemos que extremadamente están contaminados. Estas fotos son de El Salvador, no crean que son de otro lado, son de El Salvador. El lado, pues, izquierdo es el derrame Melaza que tuvimos, ¿verdad? Que los ríos ese río estuvo totalmente contaminado, el oxígeno se murió, perdón, los peces se murieron porque no había oxígeno y pues nuestros ríos tiramos la basura donde sea. Mala costumbre o la basura viene cargándose de las colonias por nuestra falta de cultura a nivel general. Todos al ver esto, pues lógicamente queremos hacer algo, un cambio radical. Y ese cambio no hay que esperar que las autoridades, con todo respeto, lo hagan. Nosotros en nuestras casas simplemente lo podemos hacer reciclando, manteniendo nuestra casa limpia, nuestra colonia, colaborando con los vecinos, siendo más comunitario. Los países desarrollados por eso han comprendido que únicamente con la comunidad apoyándose unos a los otros puede salir adelante un país. Lógicamente las leyes, pero si a veces no se pueden cumplir, el ciudadano tiene la obligación moral de hacerlas cumplir, ¿verdad? Por él mismo y por su familia, ¿verdad? Y por la sociedad. ¿Qué tenemos en base a suelos sanos? ¿Verdad? Tenemos regula el flujo de agua.
se filtran los contaminantes, protege, ¿verdad? Procesa mejor los nutrientes, ¿verdad? Y contribuye a la biodiversidad y productividad de las plantas y los animales. Los suelos sanos, ¿cuáles son los suelos sanos? Si yo estuviera presente donde ustedes, le hiciera miles de preguntas ahorita, pero no puedo. Yo les dijera para ustedes que es un suelo sano, pero se lo voy a contestar yo. Un suelo sano es aquel que puede decir, alguien me puede decir, no, mi suelo de cafetal es el mejor. Error. Si hacemos un análisis de suelo, va a salir nematodos y una contaminación de nitrógenos impresionante, pero se ve que la capa tiene una capa fértil de humus, de compost, que hay una flora microbiana, que la flora microbiana son los microbios benéficos del suelo, que le dan vida a las raíces, ¿verdad? Entonces, los suelos sanos se pueden encontrar en varios lugares, en los bosques, en ciertas llanuras, en otros países se pueden encontrar en las zonas altas, pero que no estén contaminadas con cultivos intensivos, ¿verdad? No voy a hablar de zonas geográficas que hemos visitado porque pues no es correcto, ¿verdad? Pero hay muchas zonas en nuestro país productivas, se lo digo por experiencia, que aparentemente se ven suelos sanos, pero son extremadamente contaminados, tanto de suelo como en agua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya vamos a decirles ciertos tips que ustedes que lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa con los suelos contaminados? Provoca demasiados problemas al cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, y eso está comprobado. Y además que perdemos biodiversidad. Hablamos de las abejitas, hablamos que no se pierdan, etcétera, etcétera, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que yo les digo. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? No tengo tiempo, etcétera, etcétera. No nos interesa el medio ambiente, ¿verdad? Es que no es mi rollo, dicen algunos. No es que cada uno con su tema, no es así. Ese nos incumbe, pues, seamos ingenieros, licenciados, abogados, lo que seamos, ¿verdad? Nos incumbe. ¿Por qué? Porque todos vivimos en la tierra, todos vivimos en El Salvador. Entonces nos incumbe todo lo que tiene que ver con un ecosistema animal, vegetal y natural. Nos incumbe de una gran sobremanera, responsablemente, ¿verdad? Les voy a mostrar más a ustedes qué cantidad de químicos nos comemos al día. Esa es la cantidad. Solamente para tomate ocupamos todos estos productos. Para fresa se ocupan, nosotros no ocupamos esto, pero se los quiero poner porque son los productos químicos. Cada uno de estos productos, para chile verde y para pepino. En estos 4 productos hay 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17 productos que utilizamos para que ustedes tengan un tomate en su mesa. 17 productos para que ustedes tengan una fresa en su mesa, no la paneca. No, eso sí, no ocupamos esto. 17 productos para que ustedes tengan un chile verde, 1. Y así el pepino. En la lechuga son como 7, 8 de estos. Entonces, hacen la sumatoria. 17 por 4, estamos hablando de, si no me equivoco, mis matemáticas son 60, ¿qué? 64, 65 productos químicos que nos estamos comiendo al día solo en 4 productos. ¿Cómo sé eso? Muy fácilmente, porque para controlar nematodos en el suelo usted necesita un BL, un fumigante químico altamente tóxico. Para una previsión de hongos ocupa Busan, que es un producto extremadamente tóxico durante todo el periodo de 4 meses que crece el tomate. El VDATL es control de los nematodos, que son las bacterias malas del suelo. El Viretrol, que controla la virosis en el tomate, eso se aplica 3 veces durante todo el periodo. El Decis controla los insectos, ¿verdad? Y se aplica cada 8 o cada 15 días. El Amistar controla control de hongos y bacterias. Y así les menciono cada uno para que vean toda la cantidad de químicos que estamos comiendo al día, ¿verdad? Contrario al cómo se prepara un producto, cómo se cosecha un producto orgánico. Únicamente ajo, cebolla, ajenjo y chile habanero para un control de plagas y bacterias. ¿Cómo es eso?
Les voy a decir más o menos el cóctel para que ustedes sepan. Para 2 litros de agua van a ocupar 4 cebollas y 2 cabezas de ajo, ¿verdad? Ajenjo pueden utilizarlo también unos 40 gramos, chile habanero, 4 chile habanero. Si pueden poner cactus, ocúpenlo. Si no, utilicen sábila, una penca de sábila por 2 litros de agua. Todo eso lo pican, lo cocen, ¿verdad? Lo dejan reposar por 12 horas y eso les va a dar para 2 litros de agua de concentrado. Lo meten a la refri, ¿verdad? Cuando no lo utilicen, y cuando lo utilicen, ¿verdad? Lo pueden utilizar en sus plantas, echándole arriba, abajo, ¿verdad? Sus plantas, cada 3 días. Si llueve, se les va a lavar. Estos productos no matan a los insectos, los van a repeler. ¿Por qué? Porque el insecto cuando muerde va a sentir todo eso y se va a ir, pero va a regresar, ¿verdad? Pero no lo va a matar. No rompemos el ciclo. ¿Se recuerdan la presentación, digamos, anteriores? No rompemos el ciclo biológico, porque ese insecto tiene una función dentro de la, dentro del ecosistema. No es comerse su lechuga, puede ser que sí, pero tiene otra función ese insecto, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no queremos que ese insecto se coma la lechuga, por eso lo matamos directamente, que se muera, que se vaya, o sea, pero no, estos productos orgánicos lo repelen. Va a regresar, ya tal vez haya comido por otro lado, por decirlo así, perdón así la broma, haya comido por otro lado, pero ya no va a molestar tanto a su lechuga, por decirlo algo, o a su tomate. Los abonos al suelo, lo más recomendable son el estiércol de lombriz, el bocachi, la zeolita, que son harinas minerales, la harina de roca y los humus de lombriz, ¿verdad? Que son los más recomendados para abonos del suelo. Y los microorganismos de montaña, que son los microorganismos benéficos del suelo, que controlan las plagas del suelo. O las tricodermas, ¿verdad? Controlan también las plagas del suelo, ¿verdad? Bajo nuestro criterio, pensamos nosotros que todavía hay ríos muy buenos en El Salvador, no contaminados en cierto grado, que pues el río Sumpul, río Sapo, los chorros del río Sumpul, en la parte norte del país, en Chalatenango, y el río Sapo, que está en Morazán, las partes altas todavía no está tan contaminado, y los chorros de Alcalá en Fayú. Hay otros lugares en El Salvador, yo creo que ustedes los conocen, pero yo quise ponerles unos 3 como ejemplo, que todavía tenemos lugares que se pueden considerar agua apta para el consumo humano y apta para riego. Estas son nuestras fresas de producción, no me voy a atender mucho, solo para que vean la calidad de nuestro producto. Igual, si no conocen el cultivo de fresa, pues se lo presento, ¿verdad? Y me voy a detener un poco a esta presentación, que es una producción de agricultura urbana, ¿verdad? Hidropónica, que vamos a ver un tema más adelante. Muchos países alrededor del mundo ya lo están haciendo. El Salvador está muy rezagado. Y nos rezagamos por la falta de conocimiento, ¿verdad? No es por igual también por la investigación. En nuestro país a veces nos ha pasado a nosotros que la agricultura se ve como algo caro, riesgoso. Sí es, claro, es caro, tiene sus riesgos. Es uno de los 3 negocios más riesgosos del mundo, ¿verdad? A nivel, porque tiene todo tiene en contra. Tiene clima, plagas, gente roba, o sea, todo tiene en contra. Por eso, mucha gente que no metemos a la agricultura, pues nos dicen que somos tercos. Y sí, somos tercos. Pero hemos visto también beneficios en la agricultura cuando lo hacemos de forma ordenada, sistemática, y lo hacemos de una forma inteligente, ¿verdad? Como estos países lo han logrado, ¿verdad? Así que solamente se los quería presentar. ¿Por qué hacer un huerto orgánico? Es bien sencillo. Vínculo familiar y social es un medio ocupacional para cada uno de nosotros. Muchos países desarrollados lo hacen, El Salvador lo hace en mediana escala, en las escuelas, pero lo hace de una forma más que todo obligada. Yo conozco muy pocas personas que tienen su huerto, ¿verdad? Y lo que lo tienen, pues realmente es una pasión, ¿verdad? Que lo tienen.
¿verdad? Dentro del taller vamos a, perdón, vamos a conocer cuáles son los diferentes tipos de abonos, los bocachis, el lombricompost, el compostaje. Vamos a hacer semilleros, ¿verdad? También cómo hacer usted, perdón, su semillero. Vamos también a hacer un control de plagas, vamos a hacer una mezcla, se la vamos a presentar. Y también cómo se hace un bocachi. Vamos a meternos un poquito una parte técnica de que los nutrientes que la planta necesita. Sabemos que están los macronutrientes, que son nitrógeno, fósforo y potasio, y los micro, que son cobre, boro, hierro, manganeso, zinc y magnesio y calcio. La planta necesita de los macronutrientes y de los micronutrientes. ¿Por qué necesita la planta de unos y de otros, verdad? Por ejemplo, la hortaliza de lechuga necesita más nitrógeno porque es hoja y necesita fósforo para que las raíces crezcan. Entonces, ustedes me preguntan, ¿dónde está eso? ¿Verdad, Gustavo? Yo se lo voy a presentar naturalmente dónde lo pueden encontrar. Así que la deficiencia de calcio, magnesio, de los micronutrientes en la planta, lo que va a llevar va a ser producciones pequeñas escalas, ¿verdad? Y no producciones de gran escala. Es algo bien importante saber cuáles son esta presentación en sí conlleva mucha explicación, demasiada. Yo creo que la vamos a repetir, esta misma presentación, ¿verdad? De los nutrientes, porque tiene que conocer realmente cuáles son los nutrientes que la planta necesita. Cada una planta necesita ciertos nutrientes. Por ejemplo, para cuaje de fruto necesitamos potasio, calcio, magnesio, boro y zinc en cantidades óptimas. Entonces ustedes se preguntarán, yo creo que ahorita tienen más preguntas, ¿verdad? Si yo tengo tomate, ¿qué cantidad voy a necesitar? ¿Verdad? Todas esas preguntas ustedes las pueden hacer, nosotros con gusto se las podemos contestar. Pero como repito, son conceptos bastante concentrados en información, ¿verdad? Pueden haber muchas preguntas, muchas dudas y es normal, ¿verdad? Pero mi obligación es decirles algo general para que ustedes tengan un conocimiento general y si ya lo tienen, reforzarlo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que tal vez yo dije algo que ustedes no sabían. Por ejemplo, la falta de calcio en un cuaje de frutos es muy palpable, ¿verdad? O en las hojas se ven como aturradas, ¿verdad? La falta de potasio significa es que el fruto crece pequeño y la planta está perdiendo vigor. Necesitamos agregarle más materia orgánica al suelo porque el suelo es nuestra base. Entonces, agreguémosle materia orgánica al suelo. Entonces, todas esas etapas así, ustedes las van a ir conociendo poco a poco dentro del taller, ¿verdad? Aquí encontramos los diferentes nutrientes naturales que vamos a encontrar en la cáscara de huevos, calcio, cáscara de plátanos, el potasio, el chingaste de café, nitrógeno y la gallinaza que esté seca, el nitrógeno. Estos son 4 y hay alrededor de 10, 20 productos orgánicos, perdón, orgánicos que se pueden utilizar para las diferentes fuentes de magnesio, ¿cómo se llama? Boro, ¿verdad? Que hay, nosotros también se lo vamos a decir, pero le queríamos decir los más importantes, donde los encuentran, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo estoy comiendo en mi casa y me como un plátano o un guineo en nuestro lenguaje y lo tiro a la maceta donde tengo la lechuga. Eso no se hace. Lo que se hace es que se debe de machacar el plátano en la tierra y se entierra, porque si no el plátano va a generar también mosca, ¿entienden? El chingaste de café, alguien me dijo un día, no, yo le tiro todos los días el chingaste de café a mi tomate, pero lo que sucedió es que solo creció en hoja, me dijo, sí, le está dando mucho nitrógeno. Entonces, ¿me entienden? No es la cantidad que ustedes van a colocar. Por eso es muy importante conocer qué cantidad, cuándo y por qué, ¿verdad?
Por eso la agricultura nos vuelve a nosotros expertos e inexpertos a la vez, ¿verdad? Expertos porque nosotros probamos y la planta, la pobre planta, pues lastimosamente a veces la ocupamos como de testigo, ¿verdad? A ver qué va a pasar. Y eso sucede en todos lados. Y esa es mi invitación. Tienen que empezar. Por ejemplo, ¿qué cantidad de cáscara de huevo para una planta de tomate? Ustedes pueden utilizar unos 40 gramos de cáscara triturada de huevo lavada y secada al sol, ¿verdad? Eso es lo que deben de hacer. El chingaste de café no tiene que ser más de una vez a la semana, deben de aplicarlo. Y la gallinaza tiene que estar seca, porque si no, les va a generar gusano. ¿Cuáles son los factores para determinar un huerto? ¿Verdad? Les pongo esta imagen, que es en España, ¿verdad? En donde los huertos son comunitarios, ¿verdad? Ustedes saben. Entonces tenemos que tener tres condiciones que son la luz solar, perdón, el tamaño del lugar, el acceso a la luz solar y el acceso al agua. El tamaño del lugar. Me voy a imaginar ahorita la casa me puede decir un nombre, por decirlo algo así, de Mario. Mario tiene una casa, tiene su huerto, tiene su patio y tiene un jardín. Pero Mario está pensando que por la charla que recibí, voy a empezar a sembrar lechuga, ¿ok? Pero ¿qué cantidad de lechuga voy a utilizar? Vaya, voy a pensar unas 30 lechugas, perfecto, ¿ok? Voy a diseñar en mi mente y lo voy a escribir, ¿verdad? 30 lechugas, ¿verdad? ¿Qué lugar voy a utilizar de mi patio? Para que no moleste a nadie, ¿verdad? Si Mario está casado, tiene que hablar con la esposa, tiene que hablar con los hijos, o solo Mario se va a involucrar, ¿verdad? ¿Qué área de la casa va a utilizar? Si Mario vive solo, ¿verdad? Tiene más facilidad de tomar decisiones. Entonces, se los digo porque eso también influye a la hora de llevar su huerto. Porque, por ejemplo, digamos que ahora hablemos de Claudia. Claudia salió, ¿verdad? Y ella es la que tiene las más pilas puestas en el huerto. Pero Claudia tiene una hermana. Pero Claudia le dice a la hermana que ella que va a salir, por favor, si no llueve, que le riegue sus lechugas o sus tomates, ¿verdad? Pero a la hermana se le olvidó porque a ella no le interesa el huerto, ¿verdad? Entonces viene Claudia al día siguiente y le pregunta a la hermana, ¿me lo regaste? Y viene la hermana y le dice, no, se me olvidó. Entonces viene y entra en cierto conflicto y decir, mira, la planta se va a morir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué traigo alusión a estas anécdotas? Porque pasa, ¿verdad? Entonces, tienen que identificar ustedes y decir, o sea, lo voy a hacer. Y aunque si usted se queda solo haciendo su huerto y nadie en su casa le va a ayudar, pues lo felicito. Ese es el primer paso a ser una persona de salirse de la tangente, ¿verdad? Hacer algo diferente que los demás. Se sale extremadamente de su zona de confort, que es un término bastante común, pero salirse de la zona de confort lo hacemos todos los días. Todos los días. Lo que pasa es que este es un extra. Va a ser un extra y créame, de verdad, va a ser un extra. Salirse de la zona de confort, hacer su huerto. Se van a recordar mucho de estas charlas cuando empiecen ustedes a cosechar y van a decir, sí, tenía razón. El agricultor tenía que ser perseverante, tenaz, amoroso y testarudo, porque la agricultura nos enseña, y más que todo, la humildad. Nos enseña a ser muy humildes, a respetar los tiempos de Dios, los tiempos que lleva una planta en crecer. Yo tenía unos niños que la mamá me dijo un día, mira, don Gustavo, yo quiero que los niños lo hagan rápido, me dice que no, que lo vean crecer, me dijo. Y yo le dije, señora, pues no se puede, todo tiene su proceso. Entonces le empecé a explicar, ¿verdad? Entonces al final entendió. Yo llegaba una vez a la semana a verlos y pues los niños entusiasmados cuidaban sus plantitas. Hasta me contaban las anécdotas.
es algo muy bonito ver cómo se involucra toda la familia, ¿verdad? Ojalá que todas puedan, o todos o todas, ¿verdad?, lo puedan hacer. Y si no, pues no se preocupen. Que ustedes lo hacen ustedes solos, por decirlo, y aunque vivan ustedes solos o vivan con su familia, sus vecinos o sus amigos los van a imitar. Y eso es un hecho. Entonces, en su área, tienen que delimitar qué área van a destinar y qué van a sembrar. Volvemos a una clase de cuarto grado, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, más que todo, es la absorción de la energía solar, ¿verdad? Y la planta transforma esa energía solar simplemente en oxígeno y en hidrógeno, que es lo que expulsa el dióxido de carbono benéfico que expulsa a la atmósfera y que regresa nuevamente a nuestros suelos, ¿verdad? O a nuestras hojas, ¿verdad? Y la fotosíntesis, lógicamente, es la que le da energía a la planta, ¿verdad? Energía natural, ¿verdad? Entonces es tan importante la luz solar, ¿verdad? Dentro de la planta porque forma oxígeno y forma hidrógeno y forma el dióxido de carbono natural. El acceso a la luz solar, ustedes tienen que buscar qué área de su patio, casa, finca, etcétera, en esta época del año que van a sembrar o en la época que ustedes piensan sembrar, el sol le da desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Eso es lo que deben de hacer. Si ustedes tienen un sol desde las 10 de la mañana, les va a costar que el tomate les crezca. Les va a costar que la lechuga les crezca porque necesita la luz solar. Don Gustavo, pero si está nublado, ¿verdad? Son condiciones normales que la planta se adapta, ¿verdad? Usted me dice, ¿puedo sembrar ahora que esté nublado? Sí se puede. Lógicamente va a retrasar porque no tiene una luz incidente directa, pero van a cosechar, ¿verdad? Siempre hay horas que la planta necesita, a veces no todo el día, a veces hay 3 días nublados o 2 días nublados. Entonces la planta se inhibe, se duerme y cuando hay sol, despierta. Esto es lo que no debemos de hacer nosotros en nuestra huerta. La manguera directa, porque la raíz de las plantas por decirlo así, se sale, ¿verdad? Y eso no debemos de hacer. Y pues no pisotear, ¿verdad? Nuestra huerta, así como están las niñas, ¿verdad? Regando de una forma pisoteando las lechugas, sino que se hace a un lado, ¿verdad? Más o menos les quiero mostrar lo que son las diferentes plagas solamente de tomate, para que se hagan la idea de que lo que nos espera, ¿verdad? Por decirlo. Generalmente les puede dar en el tomate casi la mitad de esto, la mitad de estas plagas, sí, les puede dar. Algunas que otras son plagas importadas, son de otros países, pero generalmente la mitad de estas plagas se tienen para el tomate, ¿verdad? Igualmente para la fresa. Pero para el tomate se dan casi muchas de estas enfermedades, ¿verdad? Que son pero muy dañinas, ¿verdad? Para nuestro huerto, ¿verdad? Como le repito, esta es la parte biológica natural. Se puede combatir mediante los productos orgánicos que hemos dicho, sí se pueden combatir. Combatir, no repeler, combatir, repeler, pero más no matar. ¿Cuáles son nuestros medios de siembra? Tenemos, a su lado derecho, tenemos camas de cultivo que son muy eficientes, que se pueden elevar o se pueden dejar en el piso. O tenemos el sistema piramidal, que pues son para tutoriales a su mano izquierda, ¿verdad? Cualquiera. Estos son uno de tantos medios que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Las macetas o recipientes, es muy importante. Según lo que ustedes quieran sembrar, así es el tamaño de la maceta. No vayan a comprar una maceta de 15 centímetros para un tomate porque no va a funcionar. Tienen que comprar una maceta de 30 centímetros para un tomate porque la raíz es profunda. Para una lechuga, una maceta de 15 centímetros es muy ideal, ¿verdad? Y para, lógicamente, árboles frutales en macetas, son macetas demasiado grandes, ¿verdad? Pero no es recomendable. Generalmente se ocupan macetas, como ustedes ven, por eso les puse esta maceta como testigo. Entre más grande sea la maceta o recipiente, más grande va a ser su raíz y más grande va a crecer su planta. Eso sí es bueno, pero no quiere decir que voy a poner una lechuga en una maceta de 40 centímetros y me va a salir una super lechuga. No, no es así, ¿verdad? No es así. En el caso
yo hablo de tomate, chile, pepino, necesitamos recipientes entre 30 a 40 centímetros de altura y un diámetro de unos 30 a unos 40 centímetros en proporción, ¿verdad? Igual, podemos utilizar los cojines que no son más que coberturas de plástico, ¿verdad? En donde su medio, donde ustedes van a cultivar, son sustratos, son ya tierras preparadas. Entonces, este cojín o camellón es pero muy efectivo. Ya vimos que las camas de cultivo también las camas de cultivo, sí, son muy eficientes, ¿verdad? Porque delimitan el área de cultivo y ordenan. Vistosamente son muy atractivas y también productivamente son más fácil de llevar, ¿verdad? Y digamos igualmente, ¿verdad? O sea, tienen que estar orientadas, todo tiene que estar orientado hasta donde entra el sol, ¿verdad? Perdón. Los sustratos. Los sustratos nos vamos a adelantar para que vean. Bueno, nos quedamos los sustratos, pero solamente los voy a mencionar porque también esta es parte de otra charla, pero se lo voy a mencionar, ¿verdad? Existen diferentes tipos de sustratos que los vamos a ver más adelante, pero el sustrato no es más que la combinación perfecta que ustedes hacen, que ustedes pueden crear mediante cierta cantidad de 30, les voy a decir las cantidades, 30% de tierra preparada, compostaje, fibra de coco a un 30% de cada una y arena no de río, sino que, perdón, piedra pómez de 2 o 3 milímetros. Eso lo combinan y ese es su sustrato. O hay sustratos también que ya están, que venden ya dentro del mercado, pero son muy caros para el efecto de un huerto. Entonces, consideramos que es mejor que ustedes lo puedan crear de una forma más económica, ¿verdad? Para sus hortalizas. Lógicamente no queremos que su lechuga, tomate o fresa sea una fresa de oro, ¿va? Por decirlo así, porque se hace muy cara. Pero necesitamos tener un medio de cultivo, ya sea sustrato o tierra preparada, bastante barato. Los abonos orgánicos que ya lo vimos, ¿verdad? Tenemos la lavanda, que es muy buena repelente de insectos. Tenemos la gallinaza, tenemos las lombrices, cáscaras de huevo, que lo vimos, y los plátanos, ¿verdad? El proceso para hacer un abono orgánico lleva por lo menos 45 días, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero este proceso se puede lograr, como les digo, con paciencia. ¿Cuáles son los abonos orgánicos más comunes? Tenemos el compost, ¿verdad? Que es el resultado de todos los residuos que utilizamos en nuestras cocinas. Entonces lo que se hace es, se pone un resto de orgánicos, pero nada que sea de origen, digamos, animal. Solamente las hortalizas que usted utilizó y que le sobraron no se botan, sino que usted en una cama de cultivo le puede colocar una capa de restos orgánicos, una capa de tierra, y así usted lo va subiendo, capa de tierra, capa de restos orgánicos y así. Eso lo va dejando reposar y lo va regando todos los días. Si lo deja en la lluvia, lo puede utilizar, no hay ningún problema, pero de preferencia se utilizan en recipientes más grandes o macetas más grandes, donde usted puede hacer su compostaje poco a poco. Eso sí, le va a salir, tiene que tener como una salida, lógicamente, de ese líquido. Ese líquido tiene a veces un mal olor por la descomposición. Eso no se bota, eso se guarda. ¿Por qué? Entonces, lo que se hace es se eleva la maceta para que esté goteando, ¿verdad? Eso se puede estar guardando porque ya está descomponiéndose y la tierra nos da el efecto de la descomposición más rápida, igual que el agua y el sol. El abono de lombriz, comercialmente ya lo venden, pero el abono de lombriz es uno de los mejores fertilizantes en nitrógeno, ¿verdad? Igual que el abono verde, ¿verdad? Que son las estiércol de gallina, vacas, conejos. Las cenizas son muy buenas, son fuentes de potasio directo al suelo, ¿verdad? Las turbas son como pitmus. El pitmus es algo similar que la turba, pero son ya
se llaman pacas, que comercialmente ya las venden. Se recomiendan, pero son, pues, para un huerto, pues, no son muy caras, pero sí se los tengo que decir que hay opciones también ya hechas para que ustedes solo vayan a sembrar. Otros países ya prácticamente no hacen nada de eso, solo compran la paca o la turba y empiezan a sembrar. Ustedes ven en las películas que ya están en una tierra bien bonita, es turba o es paca. Entonces ya tiene todo lo que la planta necesita. En un lapso de 30 días, pues lógicamente tienen que regarlo, tienen que ocupar más abono orgánico para que lógicamente la planta pueda salir adelante, ¿verdad? Luego tenemos el guano. El guano, pues, es lo que es los estiércoles de las aves marinas, de los murciélagos, pero pues se lo quise poner porque es un medio también bastante bueno en nitrógeno. No se lo recomiendo, pues, lógicamente, pues, por la cuestión de los murciélagos no es apto, ¿verdad? Pero sí es una parte muy importante de la agricultura orgánica. En otros países lo utilizan, ¿verdad? Más que todos los países asiáticos en el campo utilizan mucho lo que son los guanos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes para el bocachi? Que es lo que nos interesa a nosotros aquí en el país: carbón, pulimento de arroz, melaza, gallinaza o estiércol de vaca, granza de arroz y los microorganismos de montaña, que son los organismos benéficos del suelo, ¿verdad? El compostaje, ¿verdad? Que ya hablamos anteriormente, es lo que usted va a hacer mediante la fermentación controlada de las capas de los residuos orgánicos en una descomposición controlada dentro de sus casas o dentro de sus huertos, ¿verdad? No tiene que tener ningún componente externo como latas, nada de eso. Solo tiene que tener componentes orgánicos como restos de comida, ¿verdad? Y tierra, ¿verdad? Pueden agilizarlo colocándole 1 litro de microorganismos de montaña, ¿verdad? ¿Dónde los consigo? Pues nosotros les vamos a decir dónde los pueden comprar o dónde los pueden conseguir, ¿verdad? El compostaje sí es recomendable, pero tiene que tener más paciencia de la debida, porque se tarda bastantes días en estar libre y tiene que tener un método bastante disciplinado para poder hacer capa tras capa y volteos tras volteos para que tenga un compostaje óptimo y que no sea contrario, que pueda contaminar sus cultivos. ¿Por qué? Porque puede generar mosca o puede generar un gusano que generan gusanos que sí son extremadamente dañinos, ¿verdad? Para los cultivos. Aquí vemos el compost ya hecho, pues ustedes ven los rastros de comida, perdón, de hortalizas, y pues a su mano derecha, pues ya la mano tiene lista ya su compostaje a los 60 días más o menos. Nosotros sugerimos para el sustrato estos porcentajes, ¿verdad? Que ustedes pueden crear un suelo fértil dentro de sus huertos y ahí se los coloco, ¿verdad? Todo está dentro del mercado, todo está concentrado aquí, o sea, se pueden conseguir todos estos materiales, por eso se los colocamos, porque todos se consiguen muy fácilmente. Y esta es la mezcla número 1, y esta es la mezcla número 2 que tenemos, por si alguno de los materiales que ustedes no encuentran, pues tenemos 2 opciones bien viables dentro del mercado, que ustedes pueden tener un sustrato o una tierra para sus huertos, ¿verdad? Con estos terminamos. Les doy las gracias a ustedes por su paciencia. Pueden haber muchas preguntas, entiendo. Es el primer módulo y como primer módulo quise dar en este tiempo lo más general posible. Lógicamente no hemos entrado a la materia, sí ya entramos parte, pero vamos a entrar más de lleno en los siguientes talleres bien puntuales, hablar sobre cada uno de los nutrientes, cada uno de los abonos que vimos ahora en el primer módulo, lo vamos a ver en los siguientes módulos. Entonces los invito a que siempre estén conectados
Me hubiera gustado pues que tuviéramos la interacción, ¿verdad? Pero en este caso pues yo creo que la vamos a tener más adelante y pues ha sido un gusto ver con ustedes. Que pasen una feliz tarde.